Sabemos que hoy más que nunca necesitas información permanente para tomar una decisión de inversión. Por eso, hemos transformado nuestro portal de indicadores económicos en una completa y renovada plataforma que, como primera mirada de los mercados, te entregará información relevante para la toma de decisión. Bienvenido a Mercados Globales BCI. Accede a nuestro sitio web y conoce su nuevo diseño, más simple y dinámico, con todo en una sola pantalla y capaz de adaptarse a cualquier dispositivo. Podrás realizar una búsqueda simplificada, con más de 70 indicadores e instrumentos en línea, los que podrás ubicar de manera rápida y eficiente, visualizando su precio, variación y resumen. Es posible comparar indicadores. Al comparar indicadores, podrás contrastar hasta 5 instrumentos financieros y acciones. Además, desde el acceso directo a tu sitio privado, puedes comprar y vender acciones con precios online de mercado e invertir en distintas alternativas. Tenemos disponibles más de 40 fondos. Podrás ver el detalle de más de 40 fondos mutuos y fondos de inversión BCI con información de valor cuota, cartera de inversión, calculadora de rentabilidad y su documentación relevante. Desde hoy, con esta herramienta tendrás tu primera mirada de los mercados globales BCI. Con Mercados Globales BCI, hagamos que invertir sea diferente. Bueno, buenos días. ¿Se escucha bien? Buenos días. Mi nombre es Cristian Garcés y a nombre de BCI Corredor de Bolsa y todo el equipo Wealth Management, les damos la bienvenida a este evento tanto presencial como virtual, en el cual vamos a presentar, estamos muy orgullosos de lo que les vamos a presentar hoy día, un trabajo muy largo que ha hecho nuestro equipo de Equity Research, liderado por Marcelo Catalán, en donde les vamos a presentar nuestra perspectiva para el mercado accionario del año 2023. Ya vamos a hacer un repaso por las distintas industrias, les vamos a presentar lo que nosotros estamos esperando para el próximo año y algo fundamental que les queremos contar es que este es el primer booklet que hacemos en la historia, que se hace en Chile con criterios ESG. Esto es un cambio en la metodología para hacer la valorización de empresas, que yo creo que es una tendencia que se va a venir para más adelante y voy a dejar después que Marcelo lo explique en profundidad. Vamos a hacer la presentación, vamos a pasar por los distintos industrias, vamos a ir con las preguntas yo creo que al final y cualquier cosa, nos van contando. Muchas gracias por venir y Marcelo, le dejo la palabra y felicitaciones por el trabajo. Muchas gracias, Cristian. Yo estoy con micrófono, está activado. Si no me escuchan bien, me avisan nomás. Como dijo Cristian, tenemos a todo el equipo de Equity Research presente, a Flavio, a Santiago, José Ignacio y Francisco, un equipo de alta experiencia, tenemos más de 8 años promedio de experiencia. Y como también les comentaba Cristian, tenemos el primer booklet con análisis ESG, es decir, con criterio ambiental, social y también de gobierno corporativo. Pero muy importante entender que no es fácil aplicar esta metodología y además somos el primero en Chile y nadie había hecho un análisis cuantitativo del 100% de la cobertura de todas las empresas. Entonces, nosotros creemos que esto sienta un precedente en largo plazo, porque creemos que al año 2030, 2028, el no tener ESG va a producir una pérdida de valor para las compañías que estén más atrasadas. Por eso queremos también levantar este punto y vamos a explicar en detalle cómo pudimos incluir dentro del booklet esta metodología ESG. Básicamente hay un concepto que está asociado al riesgo que comprende lo que es básicamente la correlación que existe entre el activo y el mercado. Y eso está representado por el beta. Nosotros tenemos un ranking ESG, un cuestionario bajo criterio SASB que se hace a todas las compañías y a toda la industria, y de acuerdo a eso nosotros tratamos de plantear cuál podría ser el premio o el castigo que tiene en términos de riesgo a través del beta y también en la tasa de deuda de largo plazo. Por ejemplo, si una empresa se puede endeudar al 5%, si está muy desarrollada en ESG,
puede tener acceso al 4,7%, 4,5% en el largo plazo, porque ya hemos visto que en Europa y en algunas partes de Estados Unidos, por ejemplo, hay ciertos bancos que solamente están prestando, por ejemplo, en el sector eléctrico, a empresas que tienen 0% de emisión a carbón. Entonces, esa tendencia es súper relevante tenerla en cuenta, porque el CAPEX que se tiene que invertir hoy día es el CAPEX que se va a ahorrar en el futuro. Hoy día el impacto no es significativo, es de un 1 hasta un 3% en nuestras valorizaciones, porque está recién empezando este desarrollo ESG. Pero en el futuro tenemos la certeza que eso va a aumentar de manera significativa y por lo tanto es importante partir hoy día, adelantarse al futuro y tratar de ir incorporándolo y también entender que la conciencia por parte de los institucionales, los bancos de inversión, fondos mutuos, AFP, etcétera, es cada vez mayor respecto del interés en activos que tengan un desarrollo ESG. Así que, bueno, con esa pequeña introducción de la metodología ESG, vamos a dar comienzo a nuestra visión para el mercado local. La verdad es que nosotros en general, como pueden ver, estamos con un IPSA en 6.500 puntos, que puede sonar muy positivo a primera vista, pero es súper importante entender el concepto de market timing. Eso quiere decir que uno tiene que buscar el momento apropiado para entrar con fuerza al mercado, para poder capturar el mayor valor posible. Hoy día estamos inmersos en un escenario de desaceleración económica, de un consumo muy deteriorado y, por qué no decirlo, entrando en una recesión. Por lo tanto, entendiendo que la primera mitad del 2023 también va a ser muy compleja, hoy día no es el momento de estar en acciones que tengan un fuerte componente procíclico. Creemos que, como por ejemplo el sector construcción, retail financiero, tiendas por departamento, todos esos sectores son muy sensibles. Pero por otro lado, vamos a tener sectores como por ejemplo supermercados que son más resilientes, el sector eléctrico que tiene buenos catalizadores por mejores hidrología, algunas empresas de commodity en particular, Sojimich, etc. Entonces uno tiene que buscar hoy día catalizadores en resultados y además una combinación con acciones que estén rezagadas. ¿Y estos 6.500 puntos cómo se podrían lograr? Básicamente con un potente catalizador que sea más transversal, que mejore las expectativas de crecimiento económico, pero creemos que eso se va a dar con más fuerza hacia el segundo trimestre del 2023. Por lo tanto, cuando las expectativas estén centradas en la recuperación del año 2024, vamos a tener recién este mayor impulso para el IPSA. Y también esto debiese venir acompañado de una fuerte reducción en la tasa de política monetaria. Recordemos que hoy día estamos con una tasa de política monetaria en 11,25%, ha tocado el máximo del ciclo alcista desde julio del 2021 y esperamos que vaya convergiendo hacia niveles levemente sobre 7% el 2023, incluso hacia niveles de 4% el 2024. Entonces, esa fuerte reducción en la tasa de política monetaria impacta las tasas de descuento, que nosotros lo hacemos a través del WACC, y por otro lado también eso favorece las valorizaciones y adicionalmente también las tasas de deuda, la facilidad para acceder a crédito, etc. Mayor dinamismo en consumo. Entonces se forma un círculo virtuoso que es el espejo de lo que estamos viendo hoy día. Entonces el consejo es hoy día estar en acciones que tengan buenos catalizadores en resultados y en el futuro tomar posiciones quizás hacia el segundo trimestre o cuando estas perspectivas económicas mejoren, una posición mucho más fuerte en sectores más procíclicos como el retail, tiendas por departamento, financiero, construcción, etc. Y bueno, acá está el resumen de nuestras estimaciones bursátiles. Después vamos a hacer un análisis muy profundo por cada uno de los sectores. Y vamos a dejar una zona de preguntas, así que al final vamos a responder todas las preguntas que quieran. Esta presentación es para ustedes, así que siéntanse en libertad después de preguntar todo lo que deseen. Nosotros cuando vamos haciendo el barrido por cada uno de los sectores, en los bancos, si bien la banca este año está presentando resultados históricamente altos, los más altos de la historia, Banco de Chile ha tenido un tremendo desempeño en resultados, pero la recomendación es neutral porque ha tenido también un desempeño bursátil muy superior a sus comparables. Y en el caso de Santander ha estado muy castigada. Creemos que si bien la exposición que puedan tener a un mayor riesgo que tomaron en tesorería o en apuestas hacia la inflación, que pueda generar un impacto en resultados, nosotros lo dimensionamos
y aún así creemos que hay un castigo de 30%, por ejemplo, respecto de Banco de Chile, no se justifica. La rentabilidad esperada que tenemos en Santander es muy alta, es más de un 35%. Por eso nosotros creemos que Santander hoy día es la mejor opción en banco, y además en la medida que la inflación va cediendo y la tasa política monetaria va bajando, entonces deberíamos ver el efecto inverso sobre resultados de Santander en la parte de tesorería, y eso favorecería o moderaría el impacto que tendríamos por menor inflación en el margen de interés neto. Así que en general el riesgo en Santander está bastante acotado hacia el futuro y con una tremenda rentabilidad, es por lejos la acción favorita del sector. En el caso de Bebida, la verdad es que tenemos ahí muchas acciones con un tremendo desempeño esperado, pero creemos que CCU hoy día es la que otorga un mejor equilibrio de retorno ajustado por riesgo. Conchitoro tiene también una muy buena rentabilidad. En el caso de CCU tenemos un precio objetivo de 6.800. En Conchitoro, que tenemos un precio objetivo de 1.500, también tiene muy buena rentabilidad, pero creemos que quizás Conchitoro puede ser una mejor oportunidad hacia el segundo trimestre del próximo año. Todavía creemos que hay que ser un poco más cautos. Recordemos que Conchitoro es una empresa que exporta a una cantidad de países, digamos, muy grande, pero con una presencia muy fuerte en Europa y en Estados Unidos, y mientras tengamos esta volatilidad asociada a las exportaciones, creemos que quizá es mejor oportunidad ahora en CCU y Conchitoro hacia el segundo trimestre o mediados del próximo año. En el caso de commodity, sin duda, la favorita por lejos es Sokimich. Estamos muy positivos en términos de generación de flujo, viene con un muy buen tercer trimestre. Nosotros somos muy conservadores con el precio del litio, hemos incluido bajas hacia fines de este año, también hacia el próximo año, pero aún así la empresa sostenidamente va a seguir mostrando muy buena generación de flujo y estamos con un precio objetivo de 110.000, aunque uno lo debería ver en dólares, son 116 dólares de precio objetivo, y dependiendo del tipo de cambio, ahora nos da 110.000, digamos, pero si el tipo de cambio se va a 1.000, eso aumenta el valor de Sokimich, por ejemplo. En el caso del sector eléctrico, ahí la gran favorita es Enel Chile. Enel Chile se va a ver favorecida por múltiples factores, pero principalmente por la hidrología y su venta a negocio de transmisión. Así, en general, creemos que Enel Chile tiene muy buena rentabilidad esperada, un avance en ESG tremendo, muy proactiva y además tiene muy buenos fundamentos. Por otro lado, en el sector forestal, la favorita es CMPC, aunque las dos acciones tienen buena rentabilidad, pero CMPC está con 1.800 pesos con una recomendación de sobreponderar. En el caso del retail, la favorita es Cencosud, con una exposición fuerte a supermercados, mucho más resiliente que sus competidores, sobre todo pensando en aquellas que tienen más componentes retail financiero y también tiendas por departamento. En el sector inmobiliario comercial, por rentabilidad esperada, nuestra favorita es Parque Arauco, pero las tres compañías muestran un fundamento que es bastante similar, pero en términos relativos creemos que Parque Arauco puede entregar más, pero el sector inmobiliario comercial en particular es muy sensible al nivel de tasa. Cuando tengamos la reducción en tasa política monetaria, ahí hay que entrar con fuerza al sector inmobiliario comercial. Todavía no es el momento porque estamos, digamos, con un nivel de tasa históricamente alta que no se observaban hace más de 20 años. Así que es importante ser cauto y esperar un poco en ese sector. En el sector sanitario, nuestra favorita es Agua Andina. La verdad es que sigue teniendo buenos fundamentos, crecimiento, y ahí Ignacio les va a explicar más en detalle cómo está el tema de los costos, cómo impacta favorablemente la mejora hidrológica, etc. Telecom TI, la favorita de Entel, y en construcción hay una mezcla porque tenemos como favorita a Salfacor y a Besalco. Básicamente, Salfacor tiene más rentabilidad esperada, pero también tiene más endeudamiento, por lo tanto tiene un mayor nivel de riesgo. Entonces, cuando uno lo compara con Besalco, Besalco tiene menos rentabilidad, pero tiene un menor nivel de riesgo. Entonces, en el equilibrio, creemos que las dos tienen un riesgo relativo mucho menor que aquellas compañías que tienen una exposición en un 100% al sector inmobiliario, que es uno de los sectores más sensibles en este momento, que va a mostrar recuperación, pero probablemente ya más hacia la segunda mitad del próximo año. Bueno, eso es en general, y acá un resumen de las tasas de descuento. Solamente mencionar
que nosotros teníamos en el pasado 8,9% de WACC, que es la tasa con la que descontamos los flujos de la empresa, y por lo tanto, en la medida que la tasa es más baja, mayor es el valor de la empresa. Y pasó de 8,9 a 9,2, es decir, que se incrementó la tasa de descuento porque hemos visto fuertes incrementos también en la tasa libre de riesgo, y eso impacta negativamente las valorizaciones. Por lo tanto, tomar en cuenta los principales factores: mayores tasas de descuento impacta negativamente la valorización, y también estimaciones sumamente conservadoras. Por lo tanto, todos los precios objetivos que ven acá están bajo los criterios más exigentes, y en muchos de los sectores somos uno de los precios objetivos más bajos del mercado. Por lo tanto, cuando nosotros les decimos en el Chile tiene una tremenda rentabilidad, porque la tenemos con 42 pesos por acción, somos uno de los más bajos del mercado, y tenemos una rentabilidad de más de 40%. Entonces eso quiere decir que es una apuesta segura, digamos, porque todo el mercado está viendo una tremenda oportunidad, una muy buena rentabilidad en estas acciones. O sea, acá acotamos gran parte del riesgo siendo muy exigentes con nuestras valorizaciones. Y aún así, con eso llegamos al IPSA de 6.500. O sea, es decir, por todos lados, todos los análisis muestran que en términos fundamentales el IPSA vale mucho más de lo que vale hoy día, pero los catalizadores van a estar presentes con mayor fuerza hacia el segundo trimestre del 2023. Vamos a los sectores, si te parece, podríamos ir al sector eléctrico y después continuamos con bancos, bebidas, commodities, etc. En el sector eléctrico, la verdad es que nosotros tenemos criterios muy exigentes. Tenemos un precio de energía a largo plazo de 40 a 50 dólares. El costo de desarrollo, es decir, cuánto me cuesta a mí hacer una central, el CAPEX que tengo que desembolsar para poder materializarla, por ejemplo, en el pasado era 0,8 millones de dólares por cada megawatt de potencia. Hoy día estamos hablando entre 1,1 a 1,3 millones de dólares de megawatt por megawatt. Y eso significa que tenemos un incremento muy significativo, 30% en los costos de desarrollo. Por lo tanto, los precios que se pueden ofrecer para las próximas licitaciones, para los clientes libres, etcétera, tiene que ser más elevado. En el pasado se hablaba de precios de energía en torno a los 30 dólares por megawatt hora. Hoy día nosotros creemos que es entre 40 y 50 dólares por megawatt hora, y aún así es muy exigente, porque además, como tenemos estas mayores tasas, que no solamente en Chile, sino que también en Europa, Estados Unidos, el acceso a financiamiento es mucho más caro. Y por lo tanto, el desarrollar un proyecto exige tener una mayor rentabilidad para que el spread de tasa entre la rentabilidad del proyecto y la tasa de endeudamiento se siga manteniendo en un nivel favorable. Entonces, este nivel de 40 a 50 dólares es sin duda un precio muy exigente, que presiona los márgenes de las empresas del sector eléctrico, pero que es mucho más favorable que los 30 dólares que se veía en el pasado. De hecho, siempre vimos una caída significativa de 20% casi anual en precios de energía, y por primera vez en los últimos 10 años empezamos a ver un alza en el precio de energía. Eso es un componente súper importante a tener en cuenta, y además todos los precios de energía al menos están indexados a la inflación en Chile. Por lo tanto, las compañías también van a ver un impacto de un 8-10% de alza en los precios de los contratos que ya tenían establecidos. Así que, en general, se podría decir que esto es un respiro, al menos transitorio para el sector, y hay un fuerte crecimiento en energía eólica, solar, y también tener cero emisión de carbono. Esa es la tendencia, y creemos que las compañías que se adelanten a ese fenómeno son las que van a tener también mayor valor, porque cuando uno hace el orden de los costos variables, el carbón ha llegado a niveles de 100 dólares por megawatt hora. Es algo totalmente inusitado, antes era 30 dólares. O sea, además de contaminar, es extremadamente caro estar generando con carbón. Incluso más caro que estar generando hoy día con carbón que con GNL. En el pasado era al revés, GNL 70 dólares, carbón 30, hoy día tenemos carbón en 100 y el GNL fluctúa entre los 70 y los 90 dólares. Y el diésel obviamente es algo que hay que evitar a toda costa. Entonces uno debería pensar cuál va a ser el futuro de la matriz energética, y nosotros creemos que va a ser una matriz RNC, componente hidro y un respaldo de GNL. Entonces aquellas compañías que estén con esa estructura de matriz van a poder optar también a mejores contratos en el futuro, participar de manera más activa y seguir siendo sustentable. Y el caso emblemático de esta estructura creemos que es Enel Chile. Enel Chile
Básicamente tiene un componente creciente RNC muy fuerte a través de Enel Green Power. Por otro lado tenía Enel Generación, que tenía mucho componente hidro, y ya hizo el cierre de sus centrales a carbón. Es decir, cumplió con creces las exigencias de la ley y se adelantó prácticamente una década respecto de algunos comparables, y creemos que eso va a permitir también en el futuro que tenga un endeudamiento que va a ser más eficiente, y también en el corto plazo tenemos una mejora hidro muy significativa. En el pasado, en esta época, nosotros estamos hablando de 94% de excedencia. Excedencia es la probabilidad de que este año, digamos, sea con una mejor hidrología que los años anteriores. Entonces, en general, cuando uno habla de un 94% de excedencia, quiere decir que el año es extremadamente seco. Cuando uno habla de una excedencia de 74%, quiere decir que es mucho menos seco, que está acercándose más hacia un año medio seco o incluso normal. Entonces, nosotros creemos que vamos a tener un escenario hidrológico muy favorable en comparación a lo que tuvimos el año pasado, y eso va a permitir un crecimiento en EBITDA también muy alto. Así que eso nos lleva a estimar una mejora en EBITDA, que explica el flujo operacional principalmente de la compañía. Nosotros, por ejemplo, teníamos antes cerca de unos 750 millones de dólares hasta 800 millones de dólares de EBITDA para este año. Hoy día estamos hablando ya más cercano a los 1.000 millones de dólares de EBITDA para este año. Tenemos algunos impairments, algunos temas contables, pero en términos duros de generación de flujo, la compañía sin duda tiene una mejora muy significativa. Y aún así, con exigencias muy altas en términos de precio, energía a largo plazo, etcétera, nos está dando 42 pesos por acción. Como si fuera poco, la empresa además está en un proceso de venta de su negocio de transmisión. Los ratios que se manejan en el mercado están en torno a 14, 15 veces EV/EBITDA, es decir, EV, el valor de la compañía económico, partido por el EBITDA, que representa el flujo operacional. Y ese ratio, entre más elevado es, claramente más favorable para la empresa. No solamente lo vendió a un nivel positivo de 14-15 veces, sino que lo superó con creces, llegando a 18,2 veces. Eso es un tremendo negocio, una muy buena venta, y va a impactar muy positivo en resultados. Piensen que lo logró vender en más de 1.300 millones de dólares y va a tener un impacto en resultados de más de 780 millones de dólares que creemos se va a materializar en diciembre de este año. Entonces, eso va a aliviar las presiones que tenía la empresa también por la deuda, y además recordar que el 50% de la deuda de Enel Chile está con Enel, la parte financiera de Enel Italia, y por lo tanto creemos que también va a ser un refinanciamiento de esa deuda. Entonces, todas las preocupaciones que había en el mercado en el pasado por un potencial aumento de capital de Enel Chile, con estos eventos se eliminan completamente. No hay riesgo de aumento de capital en Enel Chile, dada la venta del negocio de transmisión, dada la mejora en la generación de flujo, y además en el largo plazo la empresa va a ser muy sustentable con un fuerte componente ESG. Así que creemos que sin duda estar con una apuesta relevante en Enel Chile es muy importante, y la tenemos incluso también en nuestro portafolio recomendado fundamental. Y bueno, vamos ahora con los bancos, Francisco. ¿Se escucha? Sí. Sí, por favor. Les vamos a enviar la presentación para que la tengan disponible. Y al final también, yo sé que hay muchas empresas que no vamos a alcanzar a presentar, pero ustedes pueden preguntar por ellas y nosotros respondemos al final de la presentación sin ningún problema. SL, Colbún, lo que ustedes deseen. ¿Sí? Los precios objetivos que ponen ahí son a qué fecha, final de este año, final de 2020. Es muy importante. El horizonte de inversión es de 12 a 18 meses, es decir, aproximadamente a diciembre de 2023. Esos son los precios objetivos. Claro, entonces nosotros esperamos que, por ejemplo, en el Chile esté en 42 pesos en diciembre del 2023 o digamos, entre junio y diciembre del 2023. Es como un rango. ¿Eso es todas las acciones que estamos hablando? Todas las acciones bajo el mismo criterio. ¿Cómo le pega la inflación respecto al valor de la acción? ¿Hay alguna relación o no hay ninguna? La inflación, la verdad es que es un efecto diferente en cada uno de los sectores. Después vamos a entrar más en detalle, pero solamente para que no quede esa duda, en el sector eléctrico están los flujos en dólares. Entonces, cuando yo tengo mucha inflación, por ejemplo en Estados Unidos, eso favorece los precios de energía en dólares.
Y se vende la energía en dólares y la empresa distribuidora después hace los ajustes en precio hacia los clientes finales, etc. Entonces es un sector que está regulado. Y en los sectores regulados, por lo general, la inflación tiene un efecto muy diferente a, por ejemplo, aquellos sectores que están más expuestos, como por ejemplo el sector construcción, el sector inmobiliario, también el sector bancario que le afecta directo en el MIN, etc. Así que vamos a tomar el punto de cómo afecta la inflación. El sector eléctrico no es preocupante para nada, porque está muy regulado, y Francisco ahora va a explicar, por ejemplo, en el sector bancario cómo afecta la inflación, que es un componente sumamente importante tener en cuenta para la utilidad del MIN, etc. Directamente, ¿cómo afecta la inflación? Acá hay un gráfico que lo explica. Estas son las utilidades y el margen de interés neto de la banca, acumulado desde el año 2018 hasta agosto. Ahí está la importante expansión en el último periodo de la presión inflacionaria. Básicamente, mayor expansión en el sector de los bancos. En el corto plazo genera una importante aceleración del margen MIN. Cuánto el descalce que están ganando por los créditos versus cómo se están fondeando. Pero por otra parte, es bien sabido que la inflación afecta la calidad de las carteras. Y la calidad de las carteras se afecta aquí. En el gráfico que está a la derecha, esa es la morosidad del sistema. Y siempre vamos a hablar de los mismos colores, que sería el color azul, el sector comercial, rojo es el consumo, el verde es hipotecario, y el costado izquierdo está el crecimiento de las colocaciones. Puede ser, por ejemplo, que en el último gráfico, en la derecha, la curva roja, que representa la cartera de consumo del sector, se ha ido deteriorando en forma gradual conforme a lo que ha estado pasando con el incremento de la inflación. Lo cual es lógico, las personas están pagando dividendos, tienen crédito, etcétera, se reajustan y se les incrementan los costos de todo. Entonces, hay cierta cantidad de personas que comienzan a dejar de pagar, pero por otra parte, la banca internaliza muy fuertemente la inflación en todos los márgenes, que es lo que se ha visto observado ahora. Y de hecho, este año se esperan que los resultados de la banca sean anómalamente potentes. El próximo año, con los escenarios económicos que estamos sosteniendo, moderación del crecimiento, moderación de la inflación, ya como bien decía Marcelo ahí, una normalización de los niveles de la TPM, aunque gradual durante el año 2023-2024, y este efecto debería empezar a tomar niveles más normales. ¿Dónde podríamos ver, por ejemplo, si uno trata de decir todos los bancos, todo lo que publican, uno de los indicadores más fuertes que uno tiene que mirar en el sector, digamos son 2 o 3, pero uno de los más potentes es el margen de interés neto. El margen de interés neto, básicamente ustedes consideran cuáles son los principales ingresos de la banca y los dividen por los activos promedios que generan estos ingresos, básicamente en gran parte de las colocaciones. Entonces uno debería ver cómo esto se va a ir comprimiendo en el corto y mediano plazo. ¿Cuáles serían algunos de los resultados que queríamos esperar en este sentido? Moderación. No vamos a tener, por ejemplo, un margen promedio de un banco que está alcanzando un 4,7, un 4,8% este año, que consistentemente históricamente está en torno al 4%, debería poder moderar el próximo año un 4,4, un 4,3 para atender, digamos, lo que sería más estructural hacia el año 2024. Esto por, como les comentábamos, el escenario macroeconómico, pero también todas las cosas que han estado pasando en el sector bancario. Recuerden que el sector bancario, desde antes de la pandemia, ya estamos mirando hacia una regulación de Basilea III, y los bancos se están preparando para componer distintos niveles de adecuación más altos y mejores instrumentos hacia el año 2025. ¿Qué pasó en la pandemia? Obviamente el mundo cambió, y no solamente el mundo de la industria bancaria. Y el regulador, la CMF, el Banco Central, etcétera, hicieron varios cambios. Y uno de los cambios, por ejemplo, fuertes que hubo fue postergar el inicio del Basilea en un año. Hay otro tema ahora que se está viendo que va a afectar a lo que va a pasar en las proyecciones del sistema bancario 2023-2024, que es el tema de una nueva normativa relacionada con el segmento de los riesgos de consumo. Esta normativa está en consulta hacia abril 2023 y básicamente todos los bancos están planteando sus puntos de vista respecto de cuánto tienen que ser los modelos internos que está proponiendo el regulador versus los que tienen ellos, etcétera. ¿Y qué es lo que se estaría viendo de fondo? Presiones sobre las provisiones, sobre el costo de crédito. Estas provisiones básicamente son el típico juego que hacen los bancos, es yo tengo mi modelo, el regulador tiene su modelo, tenemos que cumplir el modelo más intenso por el Basilea, etcétera. Pero raya para la suma es $1 billón de provisiones adicionales que la industria bancaria tiene que componer hacia el año 2023, particularmente en abril. ¿Qué es lo que esperamos nosotros? Que la normativa no va a pasar desapercibida por los bancos, por todo lo que está pasando. Van a haber, digamos, ciertos niveles que pueden ser moderados en lo que se puede implementar. Y recordar dos cosas. Este monto, un 49%, ya puede ser cubierto por las provisiones voluntarias que tiene el sector. Y en segundo lugar, si uno lo distribuye a nivel de todos los bancos, nosotros ya asumimos en nuestras proyecciones, para llegar a estos resultados que estamos mirando,
expansiones en los costos de crédito. Entonces, también es importante ver que cuando estén revisando y viendo las presentaciones de los bancos que digan que hay una expansión del costo de crédito, la expansión del costo de crédito viene de dos partes. Mayormente va a venir por esto que estábamos mostrando en principio, que es la tendencia natural de cómo ha ido evolucionando la morosidad en consumo, en particular por efecto inflacionario, pero también asociado en forma relevante ahora en el corto y mediano plazo por esta nueva normativa. Considerar que entre los tres bancos que tenemos bajo cobertura, Banco de Chile este año es el que debiera estar obteniendo la expansión más fuerte de resultados. Itaú Corpbanca está alcanzando bastante buenos resultados. De hecho, ya pasó para nuestras proyecciones lo que sería la barrera estructural sobre los 300.000 millones de utilidades, alcanzando el próximo año casi más cercano ya a los 370.000. Y en el caso de Banco Santander estaríamos alcanzando utilidades también este año muy robustas, en torno a 850.000 millones, moderándose el próximo año. Indicadores que hay que ver ese próximo año, los ROE. Van a seguir siendo muy fuertes, muy sólidos, no tanto como este año. Este año es un año realmente no recurrente para la banca, pero vamos a tener ROEs promedio entre el 18 y el 20% el próximo año, y eso ya va moderando tendencialmente más al rango del 17, 18% año 2024. ¿Qué factores moderan el ROE? En primer lugar, recuerden Basilea. Cada vez se les van a poner más imposición a los bancos en materia de capital, y cuando un banco es muy grande y le imponen más restricciones de capital, el banco tiene que capitalizar más. Entonces, de cierta forma, eso también va a limitar un poco en qué estrategias van a tomar los bancos para continuar manteniendo las adecuaciones en niveles óptimos. En términos generales, ¿qué es lo que está viendo la industria más o menos agregado? El sector comercial el próximo año va a perder cierto dinamismo, que está asociado, por supuesto, con la expansión económica. El sector hipotecario se mantendría bastante resiliente y es consumo que presentaría potencialmente un poco de presiones. Y en esa parte de consumo, que es un sector que tiene un uso de capital muy óptimo para lo que sería, digamos, la adecuación de capital, los bancos están enfocando mucho sus estrategias, están enfocando cómo intentar de crecer en consumo. ¿Qué hago yo para estar presente ahí? Y eso también estaría bastante en línea en materia de sostenibilidad que se estaba viendo. Como bien decía Marcelo, los bancos ya no están entregando créditos a nivel global en general, con respecto, por ejemplo, a las plantas, construcción relacionadas con consumo de carbono, están enfocándose muy fuerte en lo que son la compensación de huella de carbono, bonos verdes, etcétera. Pero también en Chile, aparte de estar haciendo eso, están avanzando en lo que es como el empoderamiento financiero. Por ejemplo, Banco Santander impulsa mucha iniciativa. Tiene, por ejemplo, el tema de la cuenta Life. Banco Santander tiene la cuenta FAM. Itaú está trabajando súper harto en lo que son los sistemas de venta, digamos los POS, alianzas con Rappi, etc. Entonces, es una industria que ha estado súper dinámica, también influida por lo que está pasando la pandemia, Basilea, normativas que están en proceso, recordar el tema del segmento de consumo, etc. Y con todo esto, metiendo todo esto como una gran ecuación, nuestra acción favorita en este momento para el sector hacia el año 2023 es relacionada con sus fundamentales importantes, Banco Santander, también relacionados con su importante avance en sostenibilidad y por supuesto con el descuento, como bien decía Marcelo, súper marcado que tiene respecto a su más directo comparable entre cobertura que sería un Banco de Chile. Entonces, englobando todo, para el sector bancario el próximo año, es un sector que tenemos notas más neutrales, fundamentos económicos más moderados, pero por otra parte está súper bien preparado para enfrentar la regulación y también está bien avanzado en materia de sostenibilidad, factores que son cada vez más considerados a lo largo del mercado, no solamente internacional, en las decisiones de inversión e incorporación de los portafolios. Entonces es una acción que presentaría un fundamento bastante importante y tenemos a Banco Santander favorita y presente en este momento en nuestro portafolio fundamental, 46 pesos por acción y una recomendación de sobreponderar. No sé si alguien tiene alguna pregunta, Sí, por favor. La primera, con respecto al tema de la capitalización, ¿cómo afecta con respecto al dividendo? Por supuesto. Uno de los primeros temas que hacemos nosotros en toda la industria, en el caso particularmente los bancos, a más dividendo entregan los bancos, capitalizan menos, por supuesto. Es increíble para el accionista, pero capitalizan menos y les cuesta después, es como un costo para el futuro. A menos dividendo entreguen, por supuesto, el DNG les es menos atractivo, pero capitalizan más. Y hay un punto óptimo entre eso, que no está entre medio, está un poco más desviado, que estaría en torno al 50-60% para el caso Banco Santander y Banco de Chile, que hemos nosotros usado en nuestro supuesto. En el caso de Itaú, recordé que Itaú tiene una historia que partió la fusión, abril 2016, han habido complejidades, no solamente en el país de Chile, en Colombia la regulación no opera, temas asociados también con no recurrentes, como estuvo el impairment del goodwill, pero en el caso de Itaú nosotros asumimos al modo conservador y también en línea con lo que el banco anuncia, de la preservación del capital, de la optimización del uso de capital, etcétera, que Itaú estaría en torno a un 30%. Ese es nuestro corto y mediano plazo, moderándose un 40% en función de cómo estarían las utilidades y la capitalización del banco en el futuro.
precio ADR con el precio espejo o no espejo. Son bastante, sí, son espejos. Un poco menos, en Itaú era bastante menor, o sea, había una diferencia importante, más arriba en el ADR y en Chile era como al revés. Sí, el ADR básicamente se está calculado con la conversión de 1.400 ahí y el dólar tipo de cambio que hicimos en el momento del cálculo. Esa es la conversión exacta para decir cuánto sería el equivalente al ADR. Pero normalmente el espejo uno del otro. Bastante similares. Francisco, vamos a seguir con la última pregunta, porque las preguntas van al final. Sí, disculpe. Pero, por favor, la última pregunta para que después continuemos. Me llama la atención la recomendación de Santander cuando los resultados proyectados, los resultados operacionales proyectados son bastante planos, digamos. Y bueno, no se ve que suban tanto las utilidades. Y lo otro que me llama la atención, las colocaciones de vivienda, cómo son tan optimistas y cuando todo el sector de la construcción está tan decaído. Entonces, ¿cómo colocaciones de vivienda tiene ese aumento tan importante? Hicimos varias regresiones, tenemos información de mucho tiempo histórico y hemos pasado por varias crisis y el sector de vivienda consistentemente se ha mantenido en crecimiento. Bueno, y Eso es un tema muy resiliente en la banca. También dejar súper claro que estas estimaciones son nominales. Entonces, cuando uno la analiza, tiene que hacer el ajuste por inflación, porque este año vamos a cerrar con cerca de un 13% de inflación, muy levemente por debajo, y por lo tanto, solamente por efecto de inflación se tiene un crecimiento muy fuerte en las colocaciones hipotecarias porque están indexadas al UF. Si uno lo ve en términos reales, hay una muy fuerte desaceleración en vivienda. Bueno, pasemos a bebida, Francisco. Sí, lo dejo con Santiago, nuestro experto de bebida. Vamos viendo el resto. Bueno, para el sector bebida esperamos un escenario desafiante para el 2023, pero por la desaceleración económica que vivirá nuestro país. Pero al mismo tiempo se ve la resiliencia del sector en el aumento de los volúmenes del sector. Y también hay que destacar que varias empresas del sector están ingresando, ya se encuentran en la categoría de productos premium, lo que ayudaría a mejorar los márgenes perdidos por la inflación y a mejorar el precio promedio de las compañías. También hay que monitorear o estar atentos a la situación macroeconómica y política de Argentina, Chile, Brasil y Europa, que estos podrían afectar de manera significativa los ingresos y flujos de las compañías del sector. Por último, también hay que destacar el importante avance en materia de sostenibilidad del sector, especialmente en el pilar ambiental, con fuertes avances en el manejo del agua y la huella de carbono. Bueno, vamos a CSU. Bueno, nuestra favorita del sector es CSU, debido principalmente a que para el año 2023 esperamos un fuerte mejoramiento de los márgenes EBITDA. Esto se fundamenta principalmente en la caída, en una esperada caída en los commodities como el azúcar y el aluminio, también en el ingreso más fuertemente de la compañía al sector premium con la compra de Volcanes del Sur, y también se espera que y el precio objetivo de la compañía para 2023 se espera unos 6.800 pesos, y con la recomendación de sobreponderar esta compañía. También hay que destacar que esta empresa en materia de sostenibilidad tiene un importante avance en el ámbito ambiental, debido a que ha cumplido metas para el año 2030 como el manejo de residuos, ganándose un premio, destacado por el Ministerio de Medio Ambiente, debido a que ya no produce residuos de relleno. Y también últimamente se anunció la incorporación y sobre todo eso termino. Yo creo también, Santiago, destacar que Conchitoro es otra acción que tiene una tremenda rentabilidad, muy elevada, y que también discutimos harto si Conchitoro o CSU iba a ser la favorita, pero hay un tema de timing que hay que considerar, y Conchitoro puede ser una tremenda opción, pero quizá hacia el segundo trimestre del próximo año, porque vimos que todos los problemas logísticos afectaron mucho los volúmenes de la compañía. Eso creemos que se va a ir solucionando hacia el futuro, pero de todas maneras tenemos el conflicto en Europa. Si, por ejemplo, se acabara la guerra de Ucrania,
con Rusia y tuviéramos una normalización de las preocupaciones asociadas a Europa, eso sería también un catalizador favorable para esperar que tengamos una mayor normalidad en los volúmenes en Conchitoro y que también tengamos una recuperación en términos de márgenes. Así que tanto Conchitoro como CSU son dos muy buenas oportunidades, pero hoy día creemos que CSU y quizás hacia mediados del próximo año Conchitoro. Ese es un punto también súper importante tener en cuenta. No sé, Santiago, si quiere agregar algo más. No, está bien. Después en la zona de preguntas podemos profundizar más sobre el resto. Ahora vamos a ir al sector retail con Flavio. ¿Cómo es? Sí, sí. Con respecto a CSU y a Conchitoro, porque dicen un poco el momento en cuál entrar. CSU subió el 10%, por decir, la semana pasada. Conchitoro va un poco a la baja. Sí. Igual también se refleja el momento en que uno dice, depende de cuánto uno quiera esperar. Es súper importante tener en cuenta para todos los clientes que están vía streaming, voy a ir repitiendo las preguntas, pero básicamente la inquietud respecto del alza que ha tenido CSU, el buen desempeño. Nosotros lo incorporamos hace un tiempo en nuestro portafolio fundamental, y Conchitoro que ha estado con un desempeño más bajo. Pero cuando uno hace el análisis year to date, es decir, todo lo que va del año, Conchitoro ocupaba el último lugar. Estaba más de un 30% desfasado del IPSA. Estaba un 30% por debajo del IPSA y los fundamentos decían que el segundo trimestre fue muy malo, tuvo un muy mal desempeño, pero el tercer trimestre es mucho mejor que el segundo trimestre. Entonces, cuando uno analiza el futuro de Conchitoro, lo peor ya pasó. Sin duda la recesión va a afectar a todos los sectores, pero el sector bebida es más resiliente y CSU va a ir teniendo una normalización gradual de su desempeño en generación de EBITDA, y eso en términos bursátiles hay un espacio gigantesco hoy día de 30, 40%, y en el caso de Conchitoro, que tenemos una rentabilidad esperada como de 50%, eso creemos que debiese darse más hacia el segundo trimestre. Es súper importante que cuando uno invierte tiene que buscar algún catalizador. O sea, por ejemplo, si está rezagada, muy bien, eso es un punto a tener en cuenta, pero si no tiene catalizadores, puede estar rezagada 1 año, 2 años. En el caso de CSU creemos que ya empezó esta recuperación y se ha visto reflejada en el mercado, y en el caso de Conchitoro creemos que va a tardar aún más para que podamos materializar este catalizador, quizás con las expectativas del segundo semestre del 2023 o ya comenzando el 2024. ¿Pero cómo le afecta el dólar a Conchitoro? ¿Es mayor parte de ingresos en dólares? El Conchitoro tiene una combinación de ingresos en euros, en dólares. Recordemos que exporta digamos, una diversificación de monedas gigantesca, pero cuando el dólar sube, le afecta en general, ceteris paribus, favorablemente a Conchitoro. Pero Conchitoro tuvo caídas en volúmenes. Ni siquiera es que el crecimiento estuvo en un 1%, 2%, que eso ya es un deterioro importante respecto al potencial normal que suele tener en 4%, 5%, sino que tuvo caídas en términos de volúmenes, y eso es porque la logística estuvo muy complicada. Entonces, cuando la empresa está por factores exógenos, no por ellos, porque la empresa tiene una buena administración, ha hecho un muy buen trabajo de eficiencia operacional, etcétera, pero tiene factores exógenos provenientes del exterior, a nivel global, que han afectado el desempeño y las exportaciones a tiempo de todas sus cosechas. Entonces, eso genera incertidumbre y no permite que la acción pueda acoplarse con su valor fundamental. Eso creemos que va a suceder quizás cuando ya estemos más avanzados el 2023. Eso. Vamos ahora con José Ignacio con Commodity y Forestal. ¿Se escucha? Está perfecto. Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es José Ignacio Pérez, analista del sector Commodity Forestal y también Telecom y TI. En particular vamos a continuar con la siguiente slide y me voy a detener acá porque el sector Commodity, si bien ha presentado un rally importante, ¿cierto?, durante la primera parte del año 2022, el panorama pareciera ser algo desalentador hacia los próximos semestres, incluso años, toda vez que la demanda por parte de China, ¿cierto?, particularmente de hierro, por un lado, ¿cierto?, en el sector commodity, e incluso también por parte de la pulpa, por el otro, podría hacer que los flujos que provengan o se generen que generen las compañías que dependen justamente de estas materias primas sea algo más desacelerado que lo que se ha vivido hasta el momento, pero con excepción
del litio. En particular, me gustaría comenzar con Soquimich, a la cual le hemos entregado un precio... ¿Nos devolvemos un poquitito, Francisco? ¿Nos quedamos en la primera? Con Soquimich, a la cual le hemos entregado un precio objetivo de 110.000 pesos por acción, consistente con una recomendación sobre ponderar. Y es importante comprender que, si bien el rally que ha tenido el litio, que ha ido de menos a más, no solamente desde este año, sino que desde el año anterior, también desde el año 2021, es consistente con un incremento en la demanda internacional por parte de China y de los fabricantes, particularmente de vehículos eléctricos, lo que de todas maneras, frente a un escenario de excesos de demanda, han gatillado que productores de litio como Soquimich se vean beneficiados. ¿No es así? No solamente por mayores despachos, que tal vez es lo menos significativo que ha tenido, sino que por muchos mejores precios. En esta línea, si acaso nosotros recordamos los precios realizados por Soquimich durante el segundo trimestre de este año, estos bordearon los $52.000 por tonelada de litio despachado. Y eso es bastante superior que lo reportado incluso en el primer trimestre del año 2022 y está muy por encima de lo reportado también durante la compañía en el año 2021 y bueno, de ahí hacia atrás evidentemente mucho mayor. ¿Qué es lo que quiero decir? Que hacia adelante nuestras perspectivas de todas maneras son conservadoras. Lo que va a pasar con el litio es evidente hacia el largo plazo. El negocio del litio debería comenzar en términos de precio internacional a medida de que se va bombeando mayor oferta, proyectos de inversión que actualmente están en ejecución. Soquimich, por un lado, como particular, como principal también, uno de los principales productores de litio a nivel global, va a ir bombeando, va a ir produciendo, incorporando mayor oferta, se va a demorar. Y la demanda por componentes, ¿cierto? O por litio es hoy. Y va a generarse una brecha, excesos de demanda que va a ser sostenida probablemente por un buen largo tiempo. La pendiente de desaceleración de la curva, ¿cierto? De precios hacia el largo plazo es la gran pregunta que tiene el mercado. Eso es lo que cuesta de todas maneras predecir, estimar. Nosotros estamos convergiendo nuestras estimaciones en el modelo de valorización fundamental a un precio promedio de litio de largo plazo, estoy hablando del año 2028-2030, en torno a $15.000 la tonelada. Lo importante, reitero, para todo el mercado y para cualquier estimación es saber cuál es la velocidad a la que la compañía converge a ese nivel de precios. Es, reitero, la pendiente de la curva. Por lo tanto, nosotros estamos estimando que, si bien la compañía ha reportado durante este año en torno a un precio promedio que es bastante elevado, proyectamos que la compañía va a terminar con un precio promedio anual realizado del litio en torno a $49.000-$50.000 por tonelada. Puede sonar conservador, y aquí me voy a adelantar y también voy a incorporar un factor que podría incluso presionar al alza nuestras proyecciones que están contenidas en el booklet, porque para el tercer trimestre, en nuestro modelo fundamental, nosotros teníamos considerado que la compañía alcanzaba un precio promedio realizado en torno a lo mismo que realizó en el segundo trimestre, $52.000 por tonelada de litio realizado. Sin embargo, es muy probable que la compañía durante este tercer trimestre haya alcanzado un precio muy por encima de eso, muy por encima, y me atrevo a entregar un rango entre los $58.000 a $60.000 por tonelada de litio transado solo en el tercer trimestre, lo que le provocaría, y mayores niveles de despacho, en torno a 40.000 a 42.000 toneladas de litio durante el tercer trimestre, lo que haría que la compañía convergiera a resultados superiores que los reportados en el segundo trimestre de este año, que ya fueron históricos. Por lo tanto, hay presiones al alza en la generación de EBITDA, de ingresos, de utilidad para la compañía durante este y el próximo año. El parque de automóviles eléctricos en China solamente se está expandiendo de una manera exponencial, de una manera acelerada, y por lo tanto, ante escasez de oferta y excesos de demanda, el litio y básicamente Soquimich, solamente por ese negocio vería presiones a favor en su flujo hacia el próximo año. Por lo tanto, esos $116 por acción, que es nuestro precio objetivo, que el cual alcanzaríamos en el año 2023, a fines del año 2023, puede ser que sea incluso algo más conservador de lo que puede alcanzar la compañía incluso antes, si acaso el nivel de precio internacional del litio se mantiene alto y robusto y potente por estos sólidos fundamentos que existen en la industria. Caso contrario, pasa con el hierro. Con el hierro nosotros estamos estimando justamente
el escenario contrario a lo que va a pasar con el litio. Ya no es novedad que el hierro ha comenzado a caer en términos de precio internacional y eso es consistente con una menor demanda china, a propósito también del debilitamiento, el deterioro económico que ha sufrido esa economía en lo último y que tampoco han habido grandes noticias, grandes variaciones en las perspectivas de lo que se espera para el próximo año, ¿no es así? Tal vez las materias, tal vez las prioridades pueden apuntar a algo más incluso que lo económico y consideramos que el nivel de precios del hierro hacia el año 2023, internacional me refiero, va a continuar esta senda bajista para que, y evidentemente eso desfavorecería a una empresa como CAP, que depende básicamente del precio internacional del hierro, toda vez que si acaso no se logran evidenciar estímulos gubernamentales por parte del gobierno chino principalmente al sector infraestructura, inmobiliario, construcción, los cuales son intensivos en la demanda de este mineral de hierro para la construcción evidentemente, no soplaría el viento a favor para CAP y por tanto los flujos estarían condicionados más hacia la baja a propósito del rally que tuvo la compañía durante este primer semestre en sus flujos reconocidos, ¿cierto? La generación de ingresos, EBITDA y utilidad. El tercer trimestre parece ser desalentador para la compañía en términos de resultados, el cuarto trimestre es muy probable que también, y el próximo año las estimaciones son más bien bajistas. De todas maneras, al nivel de precios actual al que está transando la compañía, consideramos que de todas maneras está con un descuento importante, ¿cierto? 5.000 pesos, 6.000 pesos no nos parece y tampoco nos entrega un sustento fundamental que sea el valor justo para la compañía, por eso también tiene una recomendación de sobreponderar, porque nuestro precio objetivo, considerando un escenario como el que le acabo de describir, un escenario más bien pesimista para la compañía en términos de la trayectoria de precios internacionales del hierro, de todas maneras nos entrega un precio objetivo, un valor justo hacia 2023 de 9.200 pesos por acción, que comparado con la industria también parece ser bastante conservador, ¿no es así? Somos probablemente uno de los precios objetivos más bajos del mercado y aún así la recomendación es sobreponderar. Y aquí me quiero detener y dar hincapié a que incluso con ese precio objetivo de 9.200 pesos por acción, el dividend yield para el próximo año es muy atractivo para la compañía. 16,4% al nivel de precios actual, lo cual podría actuar también como catalizador hacia la captura de dividendos, ¿cierto?, por parte de los inversionistas hacia el próximo año. Eso con el sector commodities en particular. Ahora me gustaría avanzar al sector forestal, y el sector forestal más o menos se va a acoplar a esta línea de CAP, ¿cierto? Me refiero al subyacente que es el hierro, la fibra, y aquí me voy a detener en la fibra larga y en la fibra corta, es decir, los precios internacionales de la celulosa también pareciera ser que han corrido un rally bastante prometedor durante la primera parte del año. Parece ser poco sostenible el nivel de precio al cual ha estado transando la pulpa, sobre todo la fibra corta, ¿no es así? Y eso tiene que ver de alguna u otra manera también por los conflictos, entre otras cosas, ¿cierto? Por los conflictos geopolíticos o por los conflictos entre Rusia y Ucrania, las presiones en las cadenas logísticas, mayores pausas en los momentos o en las plantas de producción a nivel internacional, lo que ha beneficiado a las compañías que han continuado produciendo, vendiendo, sobre todo fibra corta, pero también fibra larga. Es decir, ha sido un buen ciclo, un primer semestre, así como en el hierro, un primer semestre para las compañías del sector forestal, Arauco me refiero, y también CMPC. Pero no hay que olvidar algunas cosas importantes. Primero, hacia el 2023 se prevé un deterioro de la actividad macroeconómica a nivel global y por lo tanto China también actuaría como es uno de los principales demandantes de materias primas, entre ellos también de la pulpa. En ese sentido es de esperar que se deteriore, ¿cierto? Hay una presión bajista al nivel de precio, por lo tanto, como hay un debilitamiento de la demanda, al mismo nivel de precio debería comenzar entonces a caer ese precio de equilibrio en internacional y eso desfavorecería los flujos de empresas como CMPC y también Arauco. Pero como segundo gran tema, lo cual aportaría a una eventual contracción en flujos para estas compañías, tiene que ver con la incorporación no solamente de una menor demanda, sino que también con un incremento en los volúmenes de producción. Se va a incorporar nueva oferta. No hay que olvidar que el proyecto MAPA de Arauco, el cual debería, de acuerdo a la compañía, estar listo ya a fines de este mes, a fines de octubre, va a aportar con 1,56 millones de toneladas métricas como capacidad anual. No significa que esos 1,6 millones de toneladas métricas van a entrar de un paraguaso, van a entrar con gradualidad. Hay un proceso de ramp-up, ¿cierto?, de incorporación de la oferta, lo cual debería tomar, en nuestros modelos de valorización, están incorporados como 12 meses
todo un año que la compañía demora en incorporar ese 1,6 millones de toneladas métricas de producción a nivel global, que es importante, es una oferta importante. Súmenle también el proyecto de UPM en Uruguay, el cual le va a añadir al mercado además mayor cantidad de producción, 2,1 millones de toneladas métricas, ambos, al igual que el de Arauco, de fibra corta. Es decir, hacia el próximo año y el 2024, el mercado va a navegar con mayor cantidad de oferta, probablemente debilitamiento en la demanda, por una cuestión prácticamente lógica. Los precios de equilibrio deberían comenzar a reducirse si acaso se cumplen los supuestos evidentemente de estos debilitamientos en la demanda y no hay catalizadores suficientes para que los precios de las fibras se mantengan en niveles altos. Consideramos que las compañías van a ir capturando progresivamente, esto tampoco va a pasar de un momento hacia otro, progresivamente durante los trimestres menores niveles de precios realizados de la celulosa principalmente, en donde las compañías generan la mayor cantidad de EBITDA en esos segmentos, y por lo tanto aquellas empresas que estén más expuestas a la fibra corta que a la fibra larga a propósito de la incorporación de mayor oferta a nivel internacional serían las que tendrían menos resiliencia en la generación de flujos de manera comparativa, en comparación, reitero, con los de fibra larga. Hay que recordar que en el caso del sector forestal, nuestra favorita es CMPC, toda vez que tiene una mayor rentabilidad esperada en comparación con Copec. Sin embargo, ambos tienen esta exposición a los negocios, ¿cierto? Al negocio de la celulosa, donde está la mayor generación de la EBITDA. Y en ese sentido también ambas tienen diversificación, pero por distintos tipos de negocio también. En el caso de CMPC, creemos que el negocio de Softis y Biopackaging van a actuar como una suerte de compensación, de diversificación, van a actuar de manera resiliente frente a este escenario más negativo, más nocivo, ¿cierto?, que se vaticina para el negocio de la celulosa en los próximos periodos. Y en el caso de Copec, el negocio de combustible, y también de combustibles líquidos me refiero, ¿cierto?, y las nuevas adquisiciones que están incorporando, ¿no es así?, como por ejemplo la captura del nuevo negocio por parte de Copec de Blue Express, el reciente anuncio en el mediano y largo plazo debería comenzar a rentabilizar de una mejor manera los activos, los recursos y capacidades con los que actualmente cuenta la compañía. Ambos tienen componentes, segmentos de negocio que le aportarían mayor resiliencia. Sin embargo, ambas compañías, CMPC y también Copec, tienen alta exposición al negocio de la celulosa, cosa que nosotros prevemos como vaticinamos como algo más negativo, ¿cierto?, con menor trayectoria, menor dinamismo hacia el 2023 y 2024. Finalmente, en el sector telecom y TI... José Ignacio, ¿te parece si pasamos al sector retail y construcción? Por supuesto. Son las 10. Por supuesto, ningún problema. Para que alcancemos a revisar el sector retail, inmobiliario comercial. Vamos con Flavio. Y dejamos las preguntas ahí al final. Gracias, José Ignacio. Bien, en honor al tiempo voy a ser bien breve con el sector, así que como mencionaba Marcelo, las preguntas las podemos dejar para el final de la presentación, después del analista ahí de construcción. Como se decía al principio de la presentación, estamos esperando un escenario bien desafiante para la segunda mitad del 2022 y la primera mitad del 2023. ¿Por qué es desafiante? Porque estamos esperando una alta inflación y una desaceleración económica. Bajo este contexto, creemos que las empresas que son más defensivas, que pueden proteger más sus ingresos, que pueden proteger más sus márgenes, son las que tienen en sus áreas de negocios supermercados. En esto creemos que, nuestra acción favorita es Cencosud, donde el segmento de supermercados representa alrededor de un 65%, representa alrededor de un 65%. Vuelve un poquito, por favor, Francisco. Bueno, el precio, nuestra recomendación es de 1.750 pesos por acción, con un precio objetivo para el 2023 y una recomendación de sobreponderar. Dale, Francisco. En materia de ESG, tanto la industria como la empresa Cencosud van muy bien avanzadas, pertenecen a índices internacionales, tienen compromisos, tienen también acciones, por ejemplo el reciclaje de textiles, reciclaje de ropa y otra serie de compromisos y acciones para cumplir en el corto y largo plazo. Pasando ahora al sector de inmobiliario comercial, por favor, Francisco.
En el sector inmobiliario comercial vemos los mismos desafíos, vemos una alta tasa de inflación que puede afectar las visitas de los clientes, el gasto de los clientes en los centros comerciales, y creemos que la acción más descontada para el próximo año es Parque Arauco. Parque Arauco tiene la mayoría de sus contratos indexados a inflación, alrededor de un 10% de su ingreso es variable, y también creemos que tiene el desafío y la oportunidad también de ver la maduración de sus nuevos centros comerciales en Colombia. Por lo mismo creemos que es la acción que tiene el mayor descuento hoy en día, y la recomendación es de 1.050 pesos por acción, con una recomendación de sobreponderar. También en temas de ESG, tanto la industria como Parque Arauco van muy bien avanzados, aparecen en índices internacionales, también tienen compromisos y acciones en el corto plazo, acciones como construcciones sustentables, certificaciones LED y otros compromisos y acciones que van a ir cumpliendo en el corto y mediano plazo. Vamos ahora con construcción. Estamos siendo bien breves, pero después vamos a dejar espacio para las preguntas, para volver las inquietudes de todas las compañías. ¿Aló? ¿Se escucha? ¿No? Te lo cambio por este. ¿Aló? Ahí sí. Bueno, muy buenos días. Muy brevemente, en el sector construcción, bueno, ya no es novedad que se espera una caída considerable de la demanda para el 2023, pero como bien dijo Marcelo, el market timing es súper importante, y también dónde y qué empresas escoger para cuando comience esta recuperación económica, y en eso nos vamos a basar principalmente. Por eso es que escogimos como favoritas a Besalco y Salfacor, y también por eso también tenemos distintos niveles de riesgo en cada una, y también por eso sus recomendaciones. En el caso de Besalco tenemos una recomendación neutral, debido a que el upside que tiene la acción no va a ser tan importante como la de Salfacor, pero al mismo tiempo los negocios en los que está Besalco producen una mayor diversificación y por lo tanto un menor riesgo. En ese sentido también, por lo mismo Salfacor, que está un poco más apalancado al sector minero y por lo tanto mucho más expuesto a lo que vendría siendo los precios del cobre y obviamente la situación que va a tener China, tiende a ser un poco más riesgosa. También se suma un poco la deuda, que es un poco más elevada en Salfacor, y por eso nosotros hacemos ese trade-off entre Besalco y Salfacor. Ahora, con respecto a las inmobiliarias, hay que primero poner el contexto que las inmobiliarias tienen, la industria en general es bastante heterogénea, y por lo mismo hay tamaños distintos, y en ese sentido es que las estrategias y los negocios que tiene, por ejemplo, Paz y Socobesa van a reaccionar distinto a estas presiones inflacionarias, como lo hemos visto, a la caída de la demanda. Y por una parte, por ejemplo, Pazcorp está esperando esta señal de recuperación de la economía para generar más lanzamientos, y se encuentra en ese sentido bastante preparada y expectante a cuando suceda esto. En el caso de Socobesa, que está obviamente con negocios mucho más ligados a segmentos altos y reducidos regionalmente solo a Chile, espera también replegarse el próximo año y disminuir la cantidad de lanzamientos, pero ya de una forma mucho más defensiva a lo que estaría preparado Pazcorp. Eso sería muy brevemente en el sector construcción, y también me gustaría hacer hincapié en el sector sanitario, dado que sí, alcanzamos rápidamente. Y es un punto bien importante porque, bueno, el sector sanitario obviamente todos saben que está cubierto principalmente por agua andina. Las condiciones climatológicas que tuvimos en la cuenca de Santiago durante este año, o sea que tuvimos precipitaciones pluviales y también nivales, mejoraron considerablemente la capacidad que tiene de almacenaje de agua por medios naturales. Estamos hablando de glaciares y de hielo en general. Y por lo mismo, no sé si todos sabían que Agua Andina estaba comprando agua a gente que tiene derechos de agua y de regadío en el río Maipo. Y por lo tanto, eso fue el año pasado un 42%, y este año esperaríamos una menor compra de agua en ese aspecto debido a las condiciones que favorecieron climatológicamente a Agua Andina. Y también quería destacar finalmente la parte ESG de Agua Andina, porque es una de las primeras compañías en Chile que está afectada directamente por los cambios climatológicos, y que por lo tanto ha tenido que asumir
muchas más inversiones y muchas más proyecciones de lo que vendría siendo escenarios mucho más estresantes para el sector sanitario y que probablemente vamos a ver en otros sectores en el mediano plazo. Y ellos también, por lo mismo, han generado proyectos súper importantes y que vale la pena mencionar, como por ejemplo el de las biofactorías, en donde ya no se quedan solamente en la reutilización del agua, que cabe destacar que el 2021 fueron 509 millones de metros cúbicos de agua renovada, o sea, 2,3 veces aproximadamente el embalse del Yeso a plena capacidad en un año, sino que además están construyendo biofactorías que aprovechan estos recursos y autosustentan este mismo sistema de relimpieza del agua con energía producida a base de gas y de los desechos que obviamente ellos van renovando. Entonces eso quería destacar. La recomendación de Aguas Andinas es neutral con un precio objetivo de 230 pesos y también ahora ya la parte más operativa va a estar bastante estresada en márgenes por todo lo que vendría siendo la inflación y con el elevado porcentaje de gastos operacionales, de gastos financieros y que finalmente van a tener un poco de estrés en última línea, pero de todas formas la empresa se mantendría resiliente. Muchas gracias, Ignacio. Vamos a pasar ahora entonces a la zona de preguntas tan esperada. Yo sé que hay muchas preguntas. Tenemos preguntas por un lado vía streaming. Ya hemos recibido muchísimas inquietudes. Vamos a partir con las preguntas que están en el salón. Después las vamos a ir complementando con todas las preguntas vía streaming. Así que les dejo la palabra que puedan preguntar sobre acciones que quizás no vimos o sobre las mismas acciones que presentamos si tienen alguna duda. Por favor. Yo quería hacer una pregunta un poco como todas son proyecciones, algunos parámetros que ustedes se fijaron para hacer las proyecciones. Por ejemplo, ¿cuál es el tipo de cambio? ¿Cuál es la tasa de interés del Banco Central o la TPM que consideramos para cada uno de estos años? Y el nivel de inflación. Porque si bien muchas veces dicen, no, ya llegamos al tope de la tasa de inflación, de la tasa de política monetaria. Yo tiendo a pensar que se va a mantener largo tiempo y va a disminuir más adelante, que es uno de los escenarios posibles. Entonces, realmente, sí, a mediados del próximo año va a empezar a bajar o antes incluso, no sé. En el fondo me interesa ver todos estos análisis que han hecho, cuáles fueron esos parámetros. Bueno, la verdad es que fuimos mencionando parte de todos esos conceptos durante la presentación, pero es bueno hacer un resumen, digamos, de los principales supuestos. Hay que tener en cuenta que hemos visto una fuerte volatilidad de tipo cambio. Esperamos que haya una convergencia más hacia niveles de 870 hacia fines del próximo año, entre 870 y 850, pensando en un tipo de cambio más de largo plazo, pero de todas maneras hay que tomar en cuenta los factores externos. Tenemos la FED, ¿cierto?, que está con su proceso de alza de tasa, entonces eso podría demorarse en el tiempo más allá de lo esperado. Y ahora en el corto plazo uno debe esperar un nivel más cercano a los 920 o algo por el estilo, no una convergencia tan rápida hacia ese nivel de 870. Eso ya debería pensarlo uno hacia fines quizás del próximo año. Por otro lado, la tasa de política monetaria, el 11,25%, nosotros consideramos que es el pic que va a tener el Banco Central y he mencionado que esperamos levemente sobre el 7% hacia fines del 2023, convergiendo hacia niveles cercanos al 4% hacia fines de 2024, lo que es una fuerte reducción en la tasa de política monetaria. Es el timing de cuándo va a comenzar esa reducción, puede ser desde marzo hasta junio, depende mucho de si va cediendo o no la expectativa de inflación, etcétera. Y eso a su vez depende de los factores externos. Por ejemplo, si se acaba la guerra de Ucrania, si tuviéramos una detención en el alza de tasa de la FED, etcétera, todo eso favorecería a que tuviéramos una convergencia más rápida en la inflación. De todas maneras, como tuvimos un alza en los precios de los alimentos aproximadamente en marzo de este año, la base de comparación se eleva significativamente y eso hace que naturalmente, al menos a partir de abril, empecemos a tener ya una caída significativa en inflación. Entonces es lógico que en ese periodo el mercado ya esté esperando que comencemos con el proceso de reducción de tasa. Y por otro lado, estamos esperando una contracción en torno a 1,2% del PIB para el 2023. Ese es el escenario base.
Y por último, mencionar que esperamos una caída en la inversión en términos de inflación, cerca de un 12,7%, podría ser un poco mayor, pero levemente bajo el 13%, y hacia el próximo año, levemente bajo el 5%, en torno al 5%. Eso puede ser un 4,8% o un poco más, pero va a depender mucho también de todos estos factores que acabamos de comentar. Pero sí o sí vamos a tener una caída fuerte en inflación a partir de abril, y en marzo va a ser un mix. Así que todo eso lo tenemos contemplado, y además un escenario de recesión o un escenario de contracción económica que se va a ver más marcado ahora, en este momento, en consumo, y también de aceleración de inversión, y también durante el primer semestre del 2023. Recordemos que en el 2009 el mercado rentó 40% aproximadamente, y teníamos una recesión, porque el mercado se mueve en base a expectativas, no a lo que está sucediendo hoy, sino que lo que espera que suceda, digamos, los próximos 12 meses, 24 meses, y por lo tanto, cuando nos acerquemos hacia la recuperación, es decir, hacia el segundo trimestre del próximo año, la expectativa está centrada más en el 2024, o fines del 2023 al menos, y por eso es que se debiera dar la recuperación bursátil acompañada de la baja de tasa. En temas políticos no tenemos ninguna tendencia política de ningún tipo. Pero sí hay que tomar en cuenta que las reformas económicas que estamos viviendo, la reforma tributaria, las reformas sectoriales, una potencial nueva propuesta constitucional, todo eso afecta claramente el desempeño que puedan tener los mercados dependiendo cómo se genere la configuración. De todas maneras, una potencial nueva propuesta constitucional esperamos que debiese ser más moderada que la que fue rechazada por la mayoría de la población, y eso también debiera acotar los riesgos de incertidumbre, y por lo tanto uno debiera pensar en el crecimiento a largo plazo, que las perspectivas de inversión debieran al menos ser menos volátiles que las que se tenía hace unos meses atrás, o esa incertidumbre debería ir moderándose. Todo eso contribuye a que haya una mayor estabilidad en las expectativas. Eso. Acá, consulta. ¿Cuál de los bancos es el que tiene mayor opción dentro de sus colocaciones en créditos hipotecarios? Santander. Francisco, por favor. Santander. De los tres bancos que tenemos bajo cobertura. Santander, entre Santander y Chile Itaú, es Santander. Pero si quieres te explayo un poco Sí. para entender Ya, básicamente, cuál es la colocación más marcada en cada uno de los bancos. Digamos. Ya, a ver, si es que uno tuviera que ver e intentar interpretar un poco los tres bancos, es importante considerar que para Basilea no todas las carteras, digamos, las principales activos que ponderan para la industria, que ahora se habla de activos ponderados por riesgo, no solamente por riesgo de crédito, operacional, mercado de crédito, pondrían en distintas formas. Y es por eso que los bancos están buscando estrategias, digamos, de corto y mediano plazo, de ejecuciones, que les permitan llegar a mix que sean más rentables en largo plazo. Y parte de esa búsqueda están orientando, y las estrategias están convergiendo un poco más a la expansión hacia los segmentos de consumo, que son bastante eficientes en ese sentido. En el caso de Itaú Corpbanca sería como el banco más cargado de las carteras comerciales, y claramente uno de los que está creciendo por lejos más fuerte en el término de consumo. De hecho, si uno mira qué ha pasado, los comportamientos de las carteras y también las participaciones del mercado, Itaú se ha visto bastante favorecido en los últimos años. Desde un punto de vista más como una cartera, por decirlo así, relativamente más balanceada, estaríamos marcada la cartera Banco de Chile. Y más cargado un poco, pero relativamente más, a la parte hipotecaria del Banco Santander. Eso sería. Pero es importante entender que los bancos están buscando mix, digamos, de activos óptimos para lo que sería el cómputo de los activos ponderados por riesgo, que es la parte del denominador de la ecuación de capital, que es lo que la CMF va a estar mirando con cada vez más detalle en distintos niveles de los siguientes años para, digamos, hacer la transición hacia el Basilea 3 lo más pulido posible. Es importante entender que si un banco tiene mayor exposición a hipotecario, una mayor inflación le juega a favor en el MIN y por lo tanto en utilidad. Una compañía que tiene mayor componente de consumo, como Banco de Chile, también se ve muy beneficiada en su MIN, pero está un poco más nominalizado en términos de tasa. Claro. Y el ámbito comercial es un mix. Hay una parte en UF, una parte en peso, por lo tanto ahí lo que uno más debiera estar viendo
el dinamismo de resultados de la empresa, el endeudamiento, etc. Complementando lo que dice Marcelo, la búsqueda de un portafolio resiliente y diversificado y óptimo en el uso y manejo de la rentabilidad ajustada, digamos, por el capital hacia la futura ecuación de capital. Eso es. Muchas gracias, Francisco. ¿Teníamos otra pregunta? Ahí, por favor. Mira, tengo un antecedente de la relación precio-utilidad de la RPU de un informativo de la Bolsa de Comercio al 31 de diciembre del 19, 18,9, al 31 de diciembre del 2020, 16,3, a diciembre del 2021, 10,8, y a la fecha actual, 8,3. Es decir, ¿está barata hoy día la bolsa? ¿Está barata las acciones en Chile hoy día? Esa es la pregunta. Y bueno, segundo, sí. ¿cómo se ha comprimido la bolsa? ¿Cómo se ha reducido los volúmenes? Porque no hay actores institucionales importantes actuando, como la FP u otros. Entonces, se ha reducido mucho el volumen del mercado accionario. Es súper importante la pregunta respecto de cómo está la valorización relativa, que se puede ir a través de los múltiplos. Y uno de los múltiplos más ocupados es la PU, también está la EBITDA, Bolsa Libro, pero particularmente si uno se fija en la PU, efectivamente el IPSA, uno tiene que verlo más que trailing significa con los últimos 12 meses que han pasado, con la utilidad de los últimos 12 meses, verlo en términos forward, con la estimación que se tiene para los próximos 12 meses. Pero en términos trailing, antes se transaba incluso, se llegó a transar sobre 20 veces PU el IPSA. Hoy día estamos en niveles que están en 8 veces, es uno de los mínimos históricos. Ahora uno deberá tratar de entender también en términos forward cómo se ve, y también en términos forward se ve bastante bajo, porque nosotros estamos aspirando una contracción del IPS, de la utilidad por acción, de todas las empresas que uno tiene por cobertura, que uno calcula con un cálculo ponderado, etcétera, y llega al IPS del IPSA. Nosotros estamos esperando una caída de 24% para el próximo año en el IPS. Pero aún así sigue transando a niveles históricamente bajos el IPSA. Pero hay que tener en cuenta que Sokimich tiene un peso muy relevante en el IPSA. Estamos hablando entre 15 a 20% del IPSA solamente representado por Sokimich. Y ha tenido un crecimiento en utilidad histórico que nunca se ha visto, y también va a seguir con muy sólida utilidad el próximo año. Entonces, cuando uno extrae el efecto de Sokimich, uno dice, bueno, ok, entonces si yo no tuviera ese tremendo IPS que me está generando Sokimich, para que se hagan un orden de magnitud, Sokimich antes ha sido una EBITDA de $1.000 millones. Nosotros estamos esperando para este año $5.000 millones. O sea, es como que la empresa se quintuplicó en generación de flujo. Entonces, eso claramente altera de manera muy relevante el IPS, la utilidad por acción del IPSA, y también los múltiplos. Pero incluso aislando el efecto de Sokimich, que estamos claros que lo altera, aún así, si uno sacara Sokimich, el múltiplo se elevaría hacia niveles más cercanos a 10 veces. Aún así sigue siendo muy bajo, muy por debajo del potencial de 12 a 15 veces que podría tener el IPSA. Pero esto obedece también a que hay una menor liquidez en el mercado local. Los volúmenes están bajos si uno los compara con el pic que teníamos, por ejemplo, 5 años atrás, 7 años atrás en el IPSA. Y también todo lo que hemos visto de salidas de flujo hacia el extranjero condiciona también este desempeño del IPSA en la liquidez, y además los CDS, que es el riesgo país, también se ha incrementado muchísimo, y todo eso se combina, digamos, con una fuerte volatilidad de tipo cambio. Entonces todo eso afecta también los múltiplos a los que pueda transar el IPSA. Nosotros creemos que el crecimiento a largo plazo, en términos de PIB, en términos de crecimiento de resultados de la empresa, es más moderado sin duda de lo que uno podría haber esperado, por ejemplo, 5 años atrás, por esta disminución en la inversión también de largo plazo. Pero uno debiera esperar múltiplos más cercanos a las 12 veces, 11 veces. De todas maneras, nosotros de manera extremadamente conservadora incluimos en nuestro análisis una PU forward en torno a las 7,58 veces, y con eso llegamos a un nivel de IPSA de 6.300. Es decir, que bajo un criterio muy conservador, así como lo mostramos en los precios objetivos,
que ese análisis se llama bottom-up, y también lo hicimos en el análisis de múltiplo con el precio utilidad. Nos da un IPSA que se mueve entre los 6.300 y 6.600. Por eso estamos tranquilos con este 6.500 puntos y consideramos que el IPSA tiene hoy día mucho atractivo. Está barata, sin duda está con un descuento muy fuerte, pero el market timing es clave y creemos que el entrar con fuerza al IPSA debiese ser aproximadamente hacia el segundo trimestre de 2023, no hoy día. Hoy día hay que centrarse en acciones que tengan muy bueno desempeño en resultados, como Sokimich, Mejora, como en el caso de Enel Chile, y acciones que estén rezagadas y que tengan una buena diversificación de riesgo, como Santander, Cencosud y CCU. Esas 5 acciones componen nuestro portafolio fundamental. Por favor. ¿Algún comentario con respecto a SL? Bueno, SL es una compañía que ha tenido muy buen management. Fue muy proactiva en la reestructuración de sus contratos de energía, pero lamentablemente está teniendo la tormenta perfecta. Por factores exógenos, tuvimos un precio del carbón que aumentó 300%, nunca visto en la historia. Pasó de 30 a 35 dólares a 100 dólares. Incluso en algunos casos sobre 100 dólares por megawatt-hora. Ese incremento en el costo claramente destruye valor en la generación de flujos de la compañía. Y además, la empresa está en un proceso de transformación hacia RNC. Necesita poder estar operando con RNC en el largo plazo para poder ser competitiva, para poder optar a precios de contrato que estén en niveles quizás más cercanos a los 50 dólares, incluso por debajo. Y nosotros creemos que la empresa, si bien ha sido proactiva, etcétera, está con un alto nivel de contratación hoy día. Y no solamente subió el costo del carbón, sino que también en general los combustibles fósiles y el costo marginal, que es el precio al que se compran las empresas, las generadoras entre sí, que se llama el precio spot. Ese precio spot también se fue a un pic de 200 dólares hacia mediados de año y hoy día está levemente bajo los 100 dólares. Pero la compañía, como estaba con un alto nivel de contratos, tiene que salir a comprar al mercado spot. Y eso también genera destrucción de EBITDA. Entonces nosotros creemos que el segundo trimestre de 2022 fue el peor para SL. El tercer trimestre va a ser mucho mejor, pero en términos relativos, como no tiene un fuerte componente hídrico, no se va a ver tan favorecido en sus costos variables promedio, ni por la hidrología como se va a ver favorecido en el Chile o Colbún. Así que en ese sentido, SL, nosotros en el largo plazo tenemos fe que la compañía va a poder transformarse en RNC, ser eficiente, etcétera, y eliminar su fuerte componente termoeléctrico que tiene actualmente, pero creemos que no tiene grandes catalizadores ahora en el corto plazo. Nosotros tenemos un precio objetivo de 650, es una tremenda rentabilidad respecto del precio actual, pero hay que ser un poco más cauto y esperar. Por ejemplo, si el precio del carbón se desplomara en el futuro, SL sin duda sería una tremenda oportunidad. Eso sería un muy buen catalizador. Pero hoy día preferimos estar en el Chile y quizás en el futuro, quizás en el 2023 en algún momento, vamos a tomar la oportunidad más de estar en SL y no despreciar que si esta situación, que es muy compleja, la tormenta perfecta para SL, continuara y se prolongara por mucho tiempo, la compañía, según nuestras predicciones, podría hasta llegar a necesitar un aumento de capital por 300 millones de dólares. Pero hay que estar monitoreando el escenario internacional y ver si el precio del carbón cede, si los costos marginales ceden, etcétera, y ahí podrían mejorar las perspectivas para SL. Eso. ¿Alguna otra pregunta? Pasamos. Una pregunta relativa a Sokimich. Sí. Mirando Sokimich muy en el largo plazo, tiene ciertos riesgos políticos, como una eventual nacionalización del litio, pero también está el tema de la concesión del Salar de Atacama. Sí. Si es que no me acuerdo la fecha exacta, pero es al final de esta década que termina. 2030. Sí, claro. ¿Qué pasaría si es que no se renueva la concesión y cómo impactaría el tamaño de la compañía y cuáles serían un poco los efectos? Sí, es una muy buena pregunta y probablemente eso es lo que se está preguntando hoy el mercado. La concesión actual que tiene Sokimich a propósito del desarrollo de sus operaciones productivas en el Salar de Atacama finaliza justamente al final de esta década, en el año 2030. Por lo tanto, las conversaciones, negociaciones con Corfo, la compañía debería ya estar, ¿cierto?, probablemente comenzando a realizar. Es importante comprender que, si bien no hay una respuesta precisa, porque hoy día esas negociaciones, primero que todo, son privadas,
¿cierto? Es importante comprender cuáles podrían ser las probabilidades de que eso ocurriera, de que el contrato de arrendamiento finalizase, ¿cierto? Terminase para la compañía, y eso sería algo evidentemente negativo, nocivo para su valorización, porque eso condicionaría la generación de flujos operacionales hacia el largo plazo, después del 2030. Hay que recordar algunas cosas que están pasando hoy en día. Por ejemplo, la compañía hace poco en el Investor Day, un poco antes del Investor Day, anunció un nuevo proyecto que se llama Salar Futuro. La compañía lo tituló de esa manera. Es un proyecto bastante ambicioso desde el punto de vista de su impacto, o básicamente, sí, claro, su impacto positivo desde el punto de vista del desarrollo de sus operaciones y lo que se ha venido discutiendo de alguna manera, el cómo esas operaciones en el Salar de Atacama pueden de alguna manera hoy afectar tal vez a las comunidades, el medio ambiente, ha estado como eso en bastante bocas. Sin embargo, la compañía se está haciendo cargo a propósito de ese proyecto. Además, está apuntando a la línea en donde debería generar mayor valor agregado a sus operaciones, no solamente explotar, generar o producir litio, sino que generar estrategias para el encadenamiento productivo. Y no hay que olvidar también que la compañía tiene, al igual que sus competidores, pero la compañía tiene vasta experiencia en la explotación, en el negocio, básicamente. Y eso apalancaría de alguna manera con mayor know-how a una eventual nueva empresa nacional del litio que no partiría desde cero, sino que es altamente probable que comience con una alianza conjunta con los privados, entre ellos Soquimich, por ejemplo. En ese sentido, considerando que la compañía todavía está no solamente estudiando nuevas inversiones, sino que está realizando también acciones concretas, o sea, generando, no solamente en el estudio, disculpen, de nuevas inversiones, sino que realizando de todas maneras nuevas inversiones a propósito de su negocio en el litio, particularmente en Chile y no solamente en el resto de las regiones. Es importante comprender que es altamente probable, por tanto, que la compañía esté invirtiendo porque también ellos consideran que les va a resultar, ¿cierto? Van a tener una salida favorable desde el punto de vista de la renovación del contrato de arrendamiento. Ahora, las condiciones de la salida de ese contrato de arrendamiento o de la continuidad de ese contrato de arrendamiento, de la renovación me refiero, puede que cambien. ¿No es así? El nivel de royalty probablemente que deberían pagar hacia adelante puede que cambie. Todo va a depender también de cómo se vislumbre el futuro del negocio del litio en el 2030 hacia el futuro. Es muy poco probable que el nivel de precios internacionales se mantenga, lo que estamos viendo actualmente, se mantenga en el año 2030. Es muy poco probable que eso ocurra. Y si acaso se modificase la tasa del royalty que impactase, ¿cierto?, o que se le cobrase a una compañía productora como en el caso de Soquimich, eso evidentemente va a presionar y va a hacer distinta la generación de flujos para la compañía después de eso. Si acaso hoy día considerásemos, nos pusiéramos en el escenario de que la compañía no renovase la concesión, evidentemente afectaría de sobremanera el valor de la compañía, porque gran parte del EBITDA hoy día y también futuro de la empresa va a estar condicionada a la operación de ese negocio. Son distintos los escenarios, pero para como una sensibilización, hoy día el precio de la acción está transando entre 80.000 y 90.000 pesos, ¿cierto? Y el precio objetivo, la valorización fundamental, nos da a $116 por acción. Es muy probable que caiga de manera significativa, podría alcanzar niveles bajos a nivel de precio hoy día como 40.000, 50.000 pesos por acción. Afectaría de sobremanera los flujos de caja proyectados de la compañía. Hoy día la perpetuidad. Sin embargo, nosotros consideramos que la compañía sí va a renovar, ¿cierto?, su contrato con Corfo, y eso hacia adelante puede variar en condiciones, pero la compañía evidentemente sí lo haría. Consideramos nosotros, toda vez que no solamente está invirtiendo, reitero, sino que apoyaría con experiencia frente a una nueva empresa nacional del litio y trayectoria de manera conjunta. Bueno, muchas gracias. Estamos ya muy pasados con la hora. Las preguntas que nos hicieron, la verdad es que se condicen con lo que también nos estaban consultando vía streaming. Le agradecemos, sabemos que este tema da para largo, tratamos de capturar las mejores oportunidades de inversión y también dejarles también abierta la puerta para todas las consultas que quieran hacer personalmente, si en el futuro tienen alguna duda respecto de algún sector o acción que no hayamos alcanzado a cubrir ahora, por favor, estamos totalmente disponibles tanto desde Equity Research, de toda la corredora y obviamente todos los ejecutivos, banca privada, etc. Así que muchas gracias por todo.
Sabemos que hoy más que nunca necesitas información permanente para tomar una decisión de inversión. Por eso, hemos transformado nuestro portal de indicadores económicos en una completa y renovada plataforma que como primera mirada de los mercados te entregará información relevante para la toma de decisión. Bienvenido a Mercados Globales BCI. Accede a nuestro sitio web y conoce su nuevo diseño, más simple y dinámico, con todo en una sola pantalla y capaz de adaptarse a cualquier dispositivo. Podrás realizar una búsqueda simplificada, con más de 70 indicadores e instrumentos en línea, los que podrás ubicar de manera rápida y eficiente, visualizando su precio, variación y resumen. Es posible comparar indicadores. Al comparar indicadores, podrás contrastar hasta 5 instrumentos financieros y acciones. Además, desde el acceso directo a tu sitio privado, puedes comprar y vender acciones con precios online de mercado e invertir en distintas alternativas. Tenemos disponibles más de 40 fondos. Podrás ver el detalle de más de 40 fondos mutuos y fondos de inversión BCI con información de valor cuota, cartera de inversión, calculadora de rentabilidad y su documentación relevante. Desde hoy, con esta herramienta tendrás tu primera mirada de los mercados globales BCI. Con Mercados Globales BCI, hagamos que invertir sea diferente.